este concurso que se lleva a cabo para el patio del museo, el paisaje colindante, el paisaje que le está rodeando. Fíjense qué pasó con el... Esto es un buen ejercicio. ¿Qué pasó con el Castañino? El Castañino largó un concurso ganado por grandes arquitectos, enormes arquitectos, y talaron, diezmaron de árboles la plaza de atrás. Resulta que el concurso no se llevó a cabo, pero nunca se pensó en que esos árboles eran anteriores a la construcción del Museo Castañino, porque forman parte del paisaje realizado allá por 1902, 1903 y anteriormente también, y esos árboles fueron talados. Por lo tanto, el otro día pasé y vi que estaban colocando una luz enorme para seguridad, ¿no? En esa zona, y lo único que había quedado era un ñandúay. Después lo otro, chao, buenas noches. Desaparecieron como 10 especies históricas, que son árboles añosos del Parque de la Independencia, y desaparecieron. Bueno, nosotros no tenemos en el patio, no tenemos esa arboleda. Sin embargo, fíjense en que estamos rodeados de arboledas, de palmeras, etcétera, etcétera, y que sería muy bueno que eso se respete. Digo esto porque cuando se hizo los proyectos y después que ganaron para el Castañino, nadie respetaba la plaza, nadie respetaba el espacio grande, nadie respetaba el espacio público, porque no importa que el museo sea público, no importa. Queda cerrado por muros, y hay mucha gente que no va a entrar porque se le va a cobrar, tarde o temprano se le va a cobrar la entrada. Cuando esas obras se vuelven ciclópeas, tarde o temprano hay que pagarla de algún lado. Y algún bono de contribución, algo hay que pagar, y mucha gente se queda. Pero también se va a quedar sin museo y se va a quedar sin obra pública, que es la plaza pública. En eso hay que tener mucho cuidado, porque en las instituciones públicas de Rosario, especialmente los museos, son museos que ya tienen mucha historia. El nuestro quizás sea el más joven. Bueno, el más joven es el de la memoria. Pero quizás el nuestro, que es el más joven, tiene quizás el edificio, la edilicia de nuestro museo es la más antigua de Rosario. Es anterior al parque, al museo histórico, es anterior al Castañino, es anterior a muchísimos museos de Rosario, incluso al del Museo de la Memoria, que es un estilo Art Deco, construido por los años 20. Entonces, hay que tener siempre atención a lo que nos rodea y lo que se va a hacer dentro del museo. Digo esto porque me parece muy interesante esta apreciación, ¿no? Por otro lado, y para terminar con esto que continuaba Nico, era que el público que vos preguntaste, Juan o Tamara, no me acuerdo quién preguntó, yo hace 26 años que estoy en el Museo de la Ciudad, y a partir del año 2000, cuando yo asumí la responsabilidad del servicio educativo, tuve que empezar a ver cuál era el público que entraba en un museo y al cual respondíamos. Entonces, todos los años se hacían informes de situación para cultura, etcétera, etcétera. Pero desde que llegó Nicolás, el museo, este concepto que empezaba siendo un museo que recibíamos muy bien a la gente, pero que era un museo todavía que estaba arraigado dentro de su propio edificio y que lo único que sacaba afuera era el parque explorado, que yo desde el 2008 lo estoy haciendo, o sacaba sus valijas didácticas, también prácticamente desde la misma época, a toda la población. El museo quedaba circunscripto a, digamos, su parque exterior, su jardín exterior, su patio y sus cuatro salas muy pequeñas. A partir de Nicolás se pensó que el público, y te contesto acá, Tamara, con algo que me parece muy piola. No hace falta que todo el público, con este concepto de museo abierto, no hace falta que todo el público llegue al museo.
sino que el museo tendría que llegar a todo el público. Es difícil, casi una utopía si se quiere. Pero nosotros a partir de la muestra del SWIFT, nosotros fuimos al Saladillo y trabajamos con el público, hicimos visita guiada con el público, hicimos la historia del Saladillo, que muchos historiadores nos contaron, muchos referentes, y nosotros lo que sabíamos de eso lo pusimos en juego e hicimos visitas guiadas. Entonces eso se llamó, en vez de Parque Explorado, Saladillo Explorado. Viene la pandemia y ¿qué hicimos? Yo con una amiga de la Biblioteca Estrada, ella había hecho muy buen laburo de la zona, de aquella zona de Barrio Belgrano, hicimos el lejano oeste explorado. ¿Por qué lejano oeste? Porque a partir de Chesortu hasta la circunvalación, muchos de los barrios rosarinos están como dejados un poco alejados, ¿no? Alejados del entorno cultural de Rosario. Entonces era muy bueno significarlo de esta manera. Hicimos por Zoom 4 barrios y tomamos a los mejores referentes barriales que ellos pudieran trabajar con nosotros, y entonces laburamos con los 4 barrios mostrando fotografías de cotejo, que es lo que vamos a ver dentro de un ratito. Entonces todo laburó. Mirá, queríamos hacer 1 hora por Zoom, terminó siendo 3 horas, porque se empezaron a sumar, y esto de la virtualidad a mí no me gusta. Te lo digo porque toda mi vida laburé presencialmente. Pero yo tengo que estar guardado, yo estoy guardado desde el año pasado, desde marzo, porque yo soy adulto mayor. Y te contesto otra cosa también. Dijiste algo del rock. Mira, el rock está a punto de ser adulto mayor, porque la balsa y lo que yo bailo, y lo que podemos bailar nosotros, una muestra de rock también podría traer, si nosotros... Sí, tal cual. Yo no dije que fuese para los adolescentes el rock. No, está, qué sé yo. Si busco un grupo nuevo quizás, qué sé yo, de hace 2 años que largaron toda su discografía ahora, quizás nosotros estemos alejados. Pero si vos me hablas del rock, el pesado, el rock progresivo, todo lo que nosotros participamos cuando teníamos pelo largo, dale que va, ahí estamos. Es más, nosotros hicimos muestra de rock en el museo. Y hace muchos años hicimos una muestra de rock y claro, el museo es chico. Y el rock en Rosario es fabuloso, fantástico, tiene mucho. Así que, pero vos sabés que sí, que los grupos llaman la atención a veces lo que uno pretende hacer una muestra para cierto grupo etario y resulta que no. Que sale Pato Gallareta, te sale tirando para otro lado. Está bueno eso, está bueno, porque son los desafíos que el museo y el servicio educativo tienen que tener a la hora de poner en juego todo lo que está sobre las paredes y que nosotros lo tenemos que mediar, comunicar mediando, entre eso y el público. Y es un juego bastante significativo. Nosotros estamos acompañados, no sé si está ahora, porque está laburando también con Melissa, que Melissa viene del paño de turismo, y bueno, ella se encarga estos meses, este año, se encargó del Parque Explorado junto con Celeste, mi otra compañera del servicio educativo, y se han encargado de ello. Yo no podía estar porque no puedo salir, entonces, que ha sido muy buenas las opciones que han optado. Han optado por cosas muy buenas. Pero eso lo vamos a hablar al final del trabajo, si quieren. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Si no, largamos ya con el laburo. No sé, Claudia, ¿qué opinan ustedes? Me parece que por ahí podés arrancar y después vamos viendo preguntas. Si no tienen preguntas ahora los chicos, bueno, vamos a escucharte y después sí. preguntar por ahí. Bueno, si vos querés empezar a poner Dale. el PowerPoint esa que mandé. Sí, ahí lo voy poniendo. Tomé porque me pareció ideal para trabajar con ustedes porque en realidad me pidieron de la cátedra de Historia del Arte 2 de Arquitectura, hará 1 mes, 2 meses, dar una charla, así, un conversatorio. Entonces, bueno, hicimos esta suerte de PowerPoint para trabajar. Y anduvo bastante bien, espero que les pueda servir y
qué sé yo, pueda dar alguna idea también, ¿no? A partir de eso. Perdón, ¿Lidia Calderón está? No, Lidia nos acompañó en el museo hace 2 semanas, en realidad. Bien. Sí, hoy no está, Bueno, perfecto. No, porque les pero quería estaba al tanto. sí, les quería comentar, no, ella estuvo hablando conmigo. Les quería comentar que con ella hemos hecho algunos recorridos por el parque y Sí, ella hemos nos llegado. contactó con ustedes, en realidad, Sí, incluso. sí, yo con ella hago los recorridos de árboles con historia dentro del Parque Independencia, de la Independencia, perdón. Bueno, Lidia fue profesora de la escuela, Sí, bueno, desde el inicio de la escuela, sabrás, no sé, sí, fue sí, docente de algunos de estos alumnos y mía también, o sea que le queremos un montón a Lidia y la verdad que aparte nos ayudó muchísimo para conectar bueno, armar este ejercicio, esta sí, experiencia. y sí, incluso todos los años, este año no se pudo hacer, pero prácticamente todos los años la escuela venía al Museo de la Ciudad y trabajábamos un poco al aire libre, con el Claro, paisaje, ¿no? Del parque. sí. Bueno, ¿Se ve ahí bien la pantalla? yo veo bien, no sé las otras personas que ven, Bien, si lo ven voy a bien. poner entero. A Sí, lo se mejor sí, ve sí. Bueno, chiquito. se ve un poco más grande, no se puede ampliar, ¿no? Ahora lo amplío. Claudio, sí. Este es el primer plano del Parque de la Independencia. Es el plano con el cual el ingeniero Héctor Tedi, firmado arriba, secretario de Obras Públicas de la Intendencia, en esa época, en 1900, envió para que fuese aprobado. Al poco tiempo este plano resultó fantástico para la aprobación y se procede a empezar con las obras del Parque de la Independencia. Quiero aclarar que históricamente, a partir de 1900 se empieza a hacer este parque, que fue el más importante para Rosario, estaba centralizado urbanísticamente, abrió puertas a otros barrios porque estaban muy incomunicados los barrios de Rosario con el centro de Rosario, y Rosario realmente la parte urbanizada total en 1900 prácticamente era entre la avenida Pellegrini y el Boulevard Oroño. Originalmente lo van a encontrar también históricamente como el Boulevard Santafesino, Boulevard Oroño, y el Boulevard Argentino, que dio lugar a Pellegrini. Los nombres se fueron cambiando porque a medida que van muriendo los personajes, se le va poniendo nombre, se le va cambiando. Y el Boulevard Rosarino terminó siendo 27 de febrero. Por lo tanto, este parque comenzó siendo una pequeña plaza en el siglo XIX, eran 4 plazas, y para que tengan una idea vamos a imaginar que la Plaza del Foro, la plaza donde está el Museo Castañino, la plaza donde está la escultura de la niña desnuda tirada en ese estanque, y la plaza de enfrente, que es la Plaza Luis Lama, nombre del intendente, esa era la Plaza Independencia. Se había hecho a fines del siglo XIX y en realidad convergían los dos bulevares más importantes, y que los intendentes querían que fueran unos grandes paseos. Uno terminó siendo bulevar, definitivamente el Oroño. El otro no pudo ser jamás bulevar, porque la traza donde pasaba el ferrocarril, por Pellegrini, no se parquizó en el centro, por lo tanto no se pudo hacer bulevar, y por lo tanto las vías levantadas del ferrocarril sirvieron para colocar el tranvía. Entonces por Avenida Pellegrini pasó el tranvía,
y por, originalmente el tren y después tranvía, y por Boulevard Aroño quedó parquizado su cantero central. Nombre que deviene, el francés boulevard significa eso, son arterias donde en el centro hay una gran zona de parquización con distintos tipos de arboledas, macizos, etcétera, etcétera, para que la gente pueda pasear. El arte de pasear es muy antiguo, está determinado en varios libros históricos, en el siglo XIX y en el siglo anterior también. Había libros sobre el buen paseo, y entonces se decidió que el Boulevard Oroño, originalmente santafesino, fuera un ámbito casi, si se quiere, bucólico, que terminó siendo un ámbito especial para colocar las mansiones de la burguesía rosarina. La persona que tenía dinero a través del comercio, burguesía comercial, puso sus grandes mansiones por Boulevard Oroño, que todavía quedan, los fabulosos, y con grandes zonas para ajardinar. Y eso fue. Pellegrini al principio también tenía ese espíritu, pero de a poco se fue como buscando una urbanización mucho más rentista, de casas muy parejas, muy apareadas, y donde precisamente al pasar el transporte ya tenía otra significación. Por lo tanto, la primera plaza, la Plaza Independencia, va a ser la que esas 4 manzanas que forman la Plaza Independencia va a dar origen a la extensión para que Héctor Teddy, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, pudiera lograr hacer este dibujo, este plano, y en el cual después León, Claudia, si se los quiere pasar a los chicos y a las chicas, vas a ver que se va a notar que, yo no lo puedo marcar con el puntero, pero van a ver que hay definidas 3 zonas precisas y una cuarta también. Al norte, el laguito. Enfrente del laguito, un gran óvalo, que era el Velox Club. El Velox Club era un club que derivó en lo que hoy conocemos como Liger, Gimnasia de Esgrima Rosario. Por otro lado, acá tenemos el hipódromo inmenso, se ve desde muy alto, este hipódromo muy grande, y por detrás la Sociedad Rural de Rosario, más al sur. Enfrente, y llama la atención cómo se distribuyó las parcelas, el aparcelamiento de esta zona, es donde estaba la Escuela de Aprendices Jardineros, hoy Museo de la Ciudad, y los viveros al aire libre del territorio que iba a ocuparse para la plantación de árboles, para tener las arboledas. Lo demás, lo que es el Rosedal, lo que es provincial, el estadio municipal, y no estaba decidido, no estaba definido, no se diseñó. O sea, se diseñó esto como gran espacio sanitario también, para la salud pública, para el árbol, para tener árboles, para tener aire, oxígeno. Y hay una zona tampoco que se delimitó. Eso se termina de completar a partir de la década del año 30, y es, si ustedes se fijan en ese plano, detrás del lago, donde está la cartela que dice Parque de la Independencia, bla, 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 Héctor Teddy firmado, la fecha, de 1900, esa zona no se terminó. O sea, que si hoy vemos el Parque Francés, vemos el Palomar, el estadio de Newell's Old Boys, y toda esa zona que llega hasta el cementerio del Salvador, esa zona no se completó hasta bien llegado el año 30, salvo Newell's Old Boys, que se le otorgaron los terrenos en 1911, y bueno,
había canchita de pelota, pero Newell's solo hizo su estadio recién en la década del 30, como se hizo el Museo Histórico Provincial, a fines de la década del 30. ¿Sí? El Parque Francés se hizo en el año 1942, que concluye con él la terminación del Parque de la Independencia. Por lo tanto, hasta la década del 30, el Parque de la Independencia era así, era esto. Pasemos a la otra, Claudia, si podés. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ahí está. Profesor en 1900. ¿Pasó bien? Sí, sí, está perfecto. Ah. Yo puse en este plano figura en el libro de Un Atlas para Rosario. Este es el primer plano, si se quiere, general de Rosario, donde figura el Parque de la Independencia, sin construir todavía, sin haberse inaugurado. Es de 1900. El Parque de la Independencia se hizo en 2 años. 1900 se aprueba, 1902 se inaugura. Entonces, vemos las 2 líneas rojas, son los 2 bulevares que les cuento. Uno el Boulevard Santafesino, Oroño, y el otro el Boulevard Argentino, que se empezaron a hacer a último cuarto del siglo XIX. En amarillo está la Plaza Independencia, que recién se lo comenté. En un verde claro está el Parque de la Independencia, inaugurado en 1902, y el otro resto, que está un poco al norte, un poco más oscuro, más sombreado en verde, es el Parque de la Independencia en la década del 30 y del 40. Fíjense en cómo estaba zonificada Rosario con números, 1, 2, 3, 4, 5, y en el plano, y acá se ve bien, la elección de esta zona no es una elección al azar, es una elección muy bien pensada, porque es prácticamente en esa época equidistante a toda la zona de Rosario. Es tan equidistante a Córdoba y el Río, o el monumento, como tan equidistante a el barrio San Francisquito, si ustedes lo conocen. Entonces, fue una elección muy medida, muy medida. Y es increíble eso. Vamos con la otra. ¿Ahí pasó bien? No. No los estoy viendo. Por eso. Ahí está. Bueno, este es el plano, no es el último plano del Parque Explorado, pero nosotros tenemos ya 4 planos del Parque Explorado. Y este es el tercero, no es el último, pero es un plano que es bastante piola, porque en realidad nosotros lo que tomamos es en base a la planimetría actual, se tomó, y un diseñador, nosotros le fuimos dando las principales postas a la cual nosotros llegamos con el Parque Explorado, y es un desplegable muy pequeño, con la breve historia del parque, quién lo inauguró, cómo se inauguró, de qué manera, y las personas que hacíamos los recorridos se le entregaba un plano de este. Del otro lado del plano, este es el plano. Del otro lado del plano está, por ejemplo, el Museo de la Ciudad, que era la ex Casa de los Jardineros. Están las principales estatuarias del parque. En ese momento es tan completo que nosotros en la arboleda pusimos solamente los árboles que creíamos que era importante y que estaban desde su primera etapa del Parque de la Independencia. Se plantaron prácticamente todos, pero originalmente, sin ser plantados, estaban los ombúes enfrente de la cancha Ñul, un olivo que está en la zona sur del laguito,
y que pertenecía a alguna quinta. El parque, para ser parque, tuvo que ser expropiado. Y todo esto eran quintas. Quintas, frutales, etcétera, tambos, un poco de todo. Y bueno, al ser expropiado y al empezarse a hacer los bulevares y los caminos interiores del parque, lo que se hizo fue que algunos árboles quedaron. Bueno, por ejemplo, hay un olivo inmenso, 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 que es muy añoso, y que presuponemos que no es plantado por Parque y Paseo ni por los niños que plantaron el Parque de la Independencia, sino que viene de anterior, de data anterior, de alguna quinta, etcétera, etcétera. Posteriormente, quería preguntarle si estaba Lidia por esto, porque con Lidia, al hacer los recorridos de todo este parque con los árboles, especialmente los árboles con memoria, nosotros lo que vamos a hacer la próxima es un plano verde, un plano de las arboledas, de cuáles son los árboles nativos, cuáles son los árboles extranjeros, cuáles son los árboles americanos extranjeros y cuáles son los árboles asiáticos o de otros continentes traídos a Rosario y especialmente al Parque de la Independencia. Eso para nosotros es muy importante porque con eso ya estaríamos cerrando una cuestión que a la gente le interesa muchísimo, porque siempre está preguntando la especie, siempre está preguntando cuándo se plantaron, cuándo no se plantaron. Quiero decirle esto nada más, que prácticamente los 2.000 árboles que se plantaron en 1901 fue el primer día del árbol que se hizo en Rosario, y la municipalidad alentó a los escolares a que plantaran los árboles. Entonces, si los presos de Rosario hicieron el laguito, cavaron el laguito, que tenemos fotos, ahora lo vamos a mostrar, los niños, los escolares de Rosario, junto con los pocos niños que eran estudiantes en la Escuela de Aprendices Jardineros, lo que hicieron fueron plantar diversas especies de las arboledas en hilera en el Parque de Independencia. Luego se fue completando, como ya les dije, el rosedal, las otras áreas que estaban inconclusas, se fueron completando. Pero en primer momento, los 2.000 especies que dice la memoria municipal, perteneciente a la Municipalidad de Luis Lamas, es que los niños plantaron muchas especies, como las famosas tipas de Boulevard Oroño, o las famosas magnolias que están en la avenida que da al sur del laguito, y que da a Belgrano, para que tengan una idea. Originalmente se llamaba Avenida de las Magnolias. Y desde Cochabamba, que es esto, hasta el Museo de la Ciudad, las tipas. Luego se plantaron diversas especies, que bueno, pero viene a cuento otra historia. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, continuemos entonces. Los comienzos. Fíjense, el Parque Independencia en construcción. Los presos de Rosario, de la penitenciaría municipal, la penitenciaría de la ciudad, no sé si era municipal, quizá provincial más seguro, venían en escuadras y, bueno, cavaban el laguito, dejaban ámbitos, 2 o 3 lugares para la isla que hay, original, ese laguito está como era, y se va poniendo la tierra en la montañita. La montañita hoy está, prácticamente no se la ve, porque está en el jardín de niños, uno se tiene que subir a la montañita, pero le quiero comentar que está a la mitad de altura. La montañita se fue bajando, se fue cayendo, y por otro lado se fue cubriendo de la arboleda que se plantó. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es cómo los presidiarios de Rosario trabajan, cavan, y la tierra se va agregando a la montañita. Por otro lado, en recuadro verde, esta foto está tomada justo para mostrar esta zona de arboleda donde estaba la casa de fin de semana de los Tiscornia.
Para que tengan una idea, y fíjense en cómo es cuando nosotros mostramos esta foto antigua en los recorridos del Parque Explorado, qué importancia tienen algunas fotos. Acá, detrás de este árbol, mucho detrás, estaba la Quinta de los Tiscornia. ¿Y qué pasó ahí? El Museo Histórico. Tiscornia dona esa casa y Ángel Guido, el creador del Monumento a la Bandera, hace con ese estilo tan particular de él, sobre los fundamentos de la casa, eleva y amplía el Museo Histórico. Entonces, para el año 30 y pico, 37, 38, 39, no me acuerdo muy bien, porque primero creo que fue el Castañino, después fue el Histórico, pero por ahí andan, se logra completar el Museo Histórico. Lo que les quiero significar que es una muestra del 1901, todavía cavando el laguito, para que en 1902 se pueda inaugurar el Parque de la Independencia. Continuemos. Día de la inauguración. En realidad el Parque de la Independencia se inaugura a la noche. Luis Lama, el intendente, pretendía que estuviera toda la ciudadanía de Rosario. Perdón que lo corte, pero digo, viendo esa imagen, se ve como gigante, porque no están todos los edificios que enmarcan también lo que es el Parque Independencia. Entonces parece, es fantástico esta imagen. Parece un lugar desértico. Lo es. Lo es. Total. Bueno, tampoco están los árboles crecidos, que también nos dan una idea. También. Para sí, hoy. Es fantástico. Primero, que siempre cuando hacemos los recorridos con Lidia, nos preguntan qué linda las palmeras, qué linda las palmeras. Las palmeras fueron sustituidas, estos árboles fueron sustituidos por palmeras. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo acá son los sauces criollos. Era famoso la plantación de sauces criollos alrededor del laguito, porque le daba una imagen muy... Quiero aclarar que el laguito no nació para ser colocada una fuente. El laguito es un espejo de agua. El espejo de agua duplica la imagen del entorno, no lo rompe. Si usted le pone en una fuente de agua, se rompe. Pero eso no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que originalmente fue pensado para eso. Fue pensado como espejo de agua. Por otro lado, lo que estamos viendo es el 2 de enero, a la mañana, porque el 1 de enero de 1902 se inaugura con fuegos artificiales y el 2 de enero lo que vemos es la gente subido arriba de la montañita, los árboles recién plantados, Boulevard Oroño sin pavimentar, que es el largo que ven atrás, y delante, el Boulevard Oroño está delante de ese tinglado tan largo que ven. Bueno, ese, si se fijan bien, es el Velox Club. Eso hoy es Gimnasia y Esgrima. Por detrás, lo lamento, pero está cortada esta imagen, no sé por qué se cortó. Esta imagen llega mostrando una Rosario súper chata, muy abierta la imagen, y que la imagen llega hasta el río Paraná. El río Paraná, por supuesto, no se ve porque está en barranca, pero la imagen llega hasta el fondo de Rosario. Un cronista francés de Le Figaro nos visitó por 1907, 1908, y contaba que los rosarinos vivían en un ámbito tan chato, ¿verdad? La llanura pampeana es tremendamente chata, que necesitaban tener una altura, y la mayor altura que consiguieron fue la de la montañita. De ahí se podía ver prácticamente todo Rosario. Es increíble. Por otro lado, fíjense que en este cuadrado, está el puente sustituido, que después vamos a ver, y es un puente que remite al arte rústico. El arte rústico es muy conocido en el Parque de la Independencia y es un arte que viene de los grutescos italianos del siglo XV, XVI, del Renacimiento italiano,
¿Cuándo se empiezan a hacer esta serie de elementos ornamentales para los parques? Los italianos, grandes constructores y grandes y muy buenos moldeadores, hacían este puente. Y este puente semeja ramificaciones de árboles, etcétera, etcétera. Es increíble. Vamos a ver dos ejemplos después, no este puente, pero dos ejemplos a posterior de lo que es el arte rústico en el Parque de la Independencia. Prácticamente desaparecido del Parque de la Independencia. Bueno, continuemos. La arboleda bajísima, principio del siglo, un corso que no es carnaval, es una vuelta, un giro, si se quiere, de la clase de la burguesía rosarina, un sábado, un domingo, donde salen todos desde calle Córdoba, así lo describen todos, con sus carruajes, y dan la vuelta por el Parque de la Independencia, van por Boulevard Oroño, entran por el Parque de la Independencia y están todos a la espera de conocerse, reconocerse, saludarse, mirarse sus atuendos, su ropa, una cuestión social, la sociabilidad burguesa de principio del siglo XX fue importantísima, hasta que este parque, a partir de la década del 20, con los nuevos profesionales, docentes, operarios, etcétera, etcétera, se empieza a popularizar y se empieza a democratizar el espacio. Una vez democratizado el espacio, para la década del 40, el 50, ya el parque se hace totalmente popular. Lo que quiero significar con esto es que para principios del siglo y hasta bien entrado este siglo XX, la clase trabajadora prácticamente no tenía derechos. Entonces, lo que uno está viendo son imágenes muy importantes. En círculo verde lo que vemos es un automóvil, uno de los primeros automóviles de Rosario, y bueno, es importante marcar porque a los chicos cuando le mostramos o a la gente le mostramos, no solamente están los carruajes de los cocheros esperando a la gente, a los paseantes, sino que aparece este auto como gran cosa, ¿no? Es importantísimo. Muy buena imagen esta, si se quiere, del parque. Otra, Claudia. Bueno, esto es lo que ustedes van a intervenir en proyectos. Esta es la primera foto de la escuela y de la administración del parque de jardineros. La foto está tomada de los paredones actuales que ustedes ya conocen. Pensé que era el frente. Claro, No, es el patio. hay una diferencia. El frente tiene dos ventanas. La parte trasera tiene 4. La simetría doble de este edificio hace que la parte de atrás tenga doble circuito de ventanas o aventanamientos o vanos, como se dice arquitectónicamente, porque del lado derecho de la imagen esas dos ventanas correspondían a los baños. Las otras dos ventanas eran oficinas. Fíjense en las galerías abiertas, hoy cerradas, una en la sala de Nico, el director. Por eso está cerrado eso. Sí, esas galerías son salones ahora. Porque una es la biblioteca y el archivo. Sobre el lado extremo, sobre el lado derecho de la imagen, biblioteca archivo. Sobre el lado izquierdo, baño y dirección. Por lo tanto, si ustedes ven bien este edificio, esto es pintoresquismo. Acá tienen un ejemplo clásico de lo que es el pintoresquismo. El pintoresquismo es digamos que es un movimiento, porque fue muy importante en el siglo XVIII y XIX.
casi asociado a la pintura, por eso se llama pintoresquismo, asociado a la pintura. Digamos que no se construye para el confort, si bien depende del edificio, se hace, sino se hace para el entorno del paisaje, para que esté asociado al paisaje. De ahí, fíjense en las galerías. Uno no disfruta solamente el paisaje desde las ventanas, disfruta el paisaje de las galerías, tanto traseras como delanteras. Por lo tanto, este edificio, que tenía una crestería excepcional por encima de sus techos de zinc, a 2 y 4 aguas, remataba también con lo que hoy queda, y fíjense en que hoy, cuando vayan de nuevo, o si sacaron fotos, fíjense en que están los roleos de hierro. Pero la crestería, con las restauraciones que se hizo en 1991 y 92 para realizar el Museo de la Ciudad, se retiraron porque posiblemente los techos ya estaban en mal uso y se tuvieron que cambiar algunas chapas. En un cuadrado verde está allá a la derecha, bien a la derecha. Se ve muy mal porque la foto es muy mala, incluso en la memoria municipal la foto es muy mala. Está el invernadero. El invernáculo, Tortelli. El mismo que hizo el Parque Independencia hizo esta casa. Los planos están firmados por él. Entonces, lo que estamos hablando es que Héctor Telly, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Rosario, no solamente era un urbanista, sino que también era un notable ingeniero para producir esto. Es más, gracias a él se lograron las primeras gradas del hipódromo, que eran de madera, hoy desaparecidas, por supuesto, porque se hicieron nuevas, a través del tiempo se fueron haciendo distintas graderías. O sea que Héctor Telly era un tipo con todas las letras. Es muy importante. ¿Alguna pregunta de esto? Solamente les quiero aclarar que en el mapa original, un poco chico quizás si se ve, pero ya que Claudia tiene el PowerPoint, si lo quieren mostrar después en clase, en algún momento mucho más amplio, van a notar que en el plano del Parque Independencia, el original firmado por Héctor Telly, están estas calles interiores que llegan hasta calle Moreno. Ahí están las distintas plantaciones. Fíjense en este caso los plantíos de rosales. O de otros árboles también, veo ligustros, veo otra cosa, pero en general se ven las plantaciones que están acá, lo que hoy es el patio del museo y donde están los muros, de lo que tanto hablaron hoy. ¿Alguna pregunta con respecto a esta casa? O sea que en ese espacio había plantación. Después, Sí, bueno, al sí, cerrar sí. todo el área con las rejas y demás. Sí, porque para que ustedes tengan una idea. Rosas es muy típico de la época también Sí, los rosales eran muy típicos. Los rosales son muy de principio del siglo XIX, del siglo XX, perdón, fin del siglo XIX. De las están casas asociados, están asociados a la burguesía también. A la burguesía y al romanticismo remanente que quedaba del siglo XIX. El famoso romanticismo que luego derivó en otras cuestiones estilísticas, pero sí, muy asociado también a la cultura burguesa, que trae como elemento predominante a elementos franceses, básicamente franceses, y elementos ingleses para las partizaciones. Perdón, Ernesto, ¿y esto también era ya parte de lo que era el vivero de producción de la casa de jardinero? Te comento, esta escuela recibía por orden de Lamas 14 niños de 14, 15 años, que se le entrenaba para ser jardinero y para la custodia del parque. Pero esos niños recibían un sueldo, se los entrenaba porque dentro del museo
había una sala de herramientas también. Imagínate, palas y todos los elementos que tiene que tener un jardinero, y que salían todos los días al parque a custodiar, a cuidar, todo lo importante. Acá atrás, en el vivero este que nosotros estamos viendo, es en un invernadero, es un invernáculo pequeño, si se quiere, que no es requerimiento, pero imagínense que de este lugar, de este ámbito, salían todos los árboles y todas las plantas para los espacios públicos de Rosario, y siguen saliendo. Ahora está tercerizada la cosa, no solamente Parque y Paseo tiene la arboleda, arma y planta, sino que también tiene otros espacios logrados desde hace muchos años en Rosario para tener bosques propios y sacar las especies, sino que también tiene que tercerizar a través de otros niveles. Es imposible. Rosario se escapó de la geografía, es inmensa, nadie lo conoce ya. Entonces, esto es muy importante. Pero originalmente sí, hasta el año 25 estos anduvieron bien, este vivero anduvo bien. En el año 25, con los almácigos, y para generación de flores, plantas, etcétera, etcétera, lo que tuvo que hacer Parque y Paseo es el intendente de ese momento compró un espacio para lo que son los del Saladillo, al lado de un gran frigorífico que hay, y compró un espacio que todavía lo tenemos. La Municipalidad de Rosario lo tiene como un parque ecológico. Lo tiene ahí cerrado, pero lo tiene. Ahí salían también especies de árboles para la plantación de las veredas en Rosario. Sí, era eso. ¿Contesté más o menos la pregunta o sí, quedó algo? Sí, seguro. Sí, era todo ámbito. ¿Alguno de esos árboles persiste? ¿Alguna de esas plantaciones de la parte de la Escuela de Jardineros? No sé si es registro. Acá Mira, los registros están en Parque y Paseo. Yo no sabría decirte si permanece. Sí, yo creería que no. Te explico por qué. Porque hace muchísimos años hubo una donación, hubo queriendo dar algunas donaciones al museo, pero bueno, en esa época las direcciones de los museos, a ver, ¿qué querían? Lo raro, lo exótico, lo bueno, lo bonito, lo agradable, qué sé yo. Y la documental no se perdía. Claro. Lo único que nosotros tenemos, yo por lo menos tengo, son imágenes de los artes de las enciclopedias francesas con que los directores de estos parques tomaban registro para ver qué es lo que convenía más para hacer el Parque de la Independencia y para mejorar el Parque de la Independencia. Claro. O sea, registros de libros franceses que estaban muy en boga, las enciclopedias de paisajistas ingleses y franceses estaban en el siglo XIX, en el siglo XX estaban por todo lado, ¿no? Incluso Thais, el famoso Carlos Thais, el francés, mamaba de las enciclopedias francesas. Claro, sí, por supuesto. Eso está claro porque incluso esto del laguito, esto de las ruinas, estos elementos son elementos que tienen casi una constante en toda la parquización de los grandes parques argentinos. El Sarmiento de Córdoba, el San Martín de Mendoza, el 9 de Julio de Tucumán. Prácticamente todos tienen más desarrollo o menos desarrollo, pero tienen esas improntas traídas de otros lugares del mundo, ¿no? Claro. Con el tema del paisaje. Ahí está. Bueno, acá lo tenés. Cuando en 1910 se hace cargo la dirección de Ernesto Aravena de la Escuela de Aprendices Jardineros, Ernesto Aravena es buenísimo porque aparece ya con un título, es perito agrónomo. Él ya daba clase en Casilda. Entonces, al ser director de la Escuela de Aprendices Jardineros, él comienza en el año 15 con el Rosedal. Ahí está. El Rosedal es mano de Ernesto Aravena.
El Rosedal, él fallece y el Rosedal, digamos, se va a inaugurar, se va a terminar de inaugurar en el año 29 con la inauguración de la famosa fuente de los españoles en el Rosedal. El Rosedal se hizo en 2 etapas. Hay una foto muy significativa aérea que nosotros mostramos, lamentablemente no la tengo acá, pero mostramos cuando hacemos las caminatas de lo que es el Rosedal. Hay una foto aérea que debe ser del año 2022, donde la primera parte del Rosedal, la que da enfrente del Museo de la Ciudad, esa está bien, está toda armada, se ve el diseño de los parterres, se ve todo, pero la otra parte todavía está inconclusa, hay que terminarla, no está la fuente del español y no está nada. Pero Ernesto Aravena también es el promotor de esto. No lo hizo, pero es el promotor. Estas ruinas fueron hechas en la época del año 15, 1915, también cuando se inicia el Rosedal. Se coloca esta porque la intendencia era muy amigo de Ernesto Aravena y Meyer, que era el intendente, pretendía darle una impronta suya a lo que es el Parque de la Independencia. Entonces, el Rosedal tomó mucho ímpetu, estas columnas dóricas, con estos arquitraves y todo este coronamiento a la griega, a la romana mejor. En este cuadrado, cuando vayan al Parque de la Independencia, van a tomar la foto si quieren, dice Meyer, la Intendencia, y dice el año con que se concluyaron. O se inició o se concluyó. Generalmente cuando se concluye la obra. Y la otra obra importantísima, en la que Ernesto Aravena trabaja, para que ustedes tengan una idea de lo capos que eran estas personas en la idea del paisaje, para generar un paisaje amable para la gente, fue el Jardín de Niños. El Jardín de Niños también se empieza a construir en el 15, con Elena Blanco, una gran maestra rosarina, amante de la infancia desvalida, lo que quiere es generar un ámbito de recreación para los niños, de educación para los niños, con juegos, para darle la copa de leche. Todas esas cuestiones en el año 1915, y Ernesto Aravena colabora efectivamente con los arquitectos y mucha gente del Parque de la Independencia para lograr que se inaugure el Jardín de los Niños. O sea que Ernesto Aravena es un tipo que nosotros lo tenemos como, qué sé yo, como un elemento importante. Antes hubo jefes de parques y paseos, pero este era algo importantísimo, fue algo que dejó su impronta en el Parque Independencia prácticamente independiente. Ahí tienen el laguito, ya de una manera totalmente. Yo saqué esta foto porque la que se quejaba de esto, del límite del laguito, fue la primera arquitecta que escribió sobre el Parque de la Independencia, que decía que todo estaba en estilo grutesco o rústico, y que se había cambiado todo eso que era bello, y en vez de restaurarlo, se había hecho esta vereda que penetraba con un declive al laguito, que era una porquería. Ella decía que era una porquería. Hay una revista, si la quieren buscar, Rosario de acá a la vuelta. No me sale en este momento la arquitecta, pero conocidísima, habló muchísimo conmigo, muy conocedora del Parque de la Independencia, lo pueden buscar y pueden buscar datos. Bueno, continuemos. Bien, antes del 40 habíamos dicho que todavía se estaba haciendo la segunda etapa del Parque de la Independencia, que era la zona del Palomar, etcétera, etcétera, y aparece un edificio lamentablemente demolido enfrente de Belgrano, que es el Pabellón de las Flores, también llamado el Pabellón de las Rosas. Para que tengan una idea, el Pabellón de las Rosas, Belgrano, y enfrente el Rosedal.
el Pabellón de las Rosas fue un ámbito fantástico del Parque de la Independencia, demolido en el 42 porque había buffet, había kioscos, se pasaba cine de noche, y ya, como les comenté antes, la clase laburante, los trabajadores, empiezan ya a utilizar estos espacios públicos. Y de noche se quedaban porque ya la música imperante, lo que era el vals, lo que era el tango, ya estaba de moda y estaba siendo interpretado por muchas orquestas, y la gente se quedaba hasta altas horas de la noche. Bueno, no faltó una dama de la sociedad que no le gustó esto, dice que es inmoral, qué sé yo. No contento con haberlo cerrado, lo demolieron. Buenas noches, a otra cosa, y se perdió una obra que es del modernismo catalán, prácticamente, no es modernismo catalán, pero está hecha en el año 1910, pero tiene un basamento así estilístico, parecido a lo que es el modernismo catalán, que fue muy importante en Rosario, ¿no? Con muchas obras que nosotros tenemos del modernismo catalán. Por lo tanto, esta obra hubiera sido hoy un boom tenerla en el Parque de la Independencia turísticamente. Fíjense en Belgrano todavía sin colocar el granito en su basamento. La obra fue traída de Italia. Y por otro lado, nosotros en el museo estudiamos no solamente la imagen, sino no es la iconografía, sino que también la iconología y lo que puede pasar en el Parque de la Independencia, y esto es antes del 42. La mano del automóvil nos da la pauta que todavía se está usando en Rosario el sistema inglés de manejo. Luego, nosotros tuvimos el sistema americano, que es el que usamos. El volante a la izquierda. Antes usaba el volante a la derecha. Por lo tanto, las manos estaban. Esta es una foto muy, muy interesante también para charlar con la gente. Y fíjense también la arboleda. Ya está generosa. Ya está, las tipas ya están. Y por este lado, a la derecha, bien a la derecha, va a empezar lo que yo le dije, la avenida de las Magnolias, que fue nombrada ahí. Después los nombres, eran nombres fantásticos que tenía dentro de las calles del Parque Independencia, pero después muere un intendente, se le pone ese nombre. Muere el otro intendente, se le pone el nombre, entonces va quedando Culasiati, va quedando este, va quedando otro, va quedando. ¿Se entiende? Eso es un poco la historia de las nomenclaturas. Sí. Bueno, en el 29 se termina la obra del Rosedal con la inauguración de la Fuente de los Españoles, maravillosa obra, totalmente deteriorada hoy, y en el cual los españoles, la mejor obra cerámica salida de un alfar o de una alfarería española es esta, en Fuentes, es de Talavera de la Reina, y tiene, no sé, debe tener 20.000 piezas, 30.000, es increíble. Yo la estudié en el año 1998, cuando estaba a punto estaba bastante colapsada ya. Viajé a España y conseguí los moldes y todo eso, pero no se pudieron traer a Rosario para restaurarla, y ahora está en un estado caótico. Acá un niño de 15 años, conozco quién es, o quién era, los leones, que son maravillosos, que ahora faltan de la Fuente de los Españoles, y el pilón central, el más grande, y el niño parado. Para que tengan una idea del año 1930, a un año de inaugurada la Fuente de los Españoles, y el niño pone detrás de la imagen mis primeros pantalones largos. Mi viejo siempre me cuenta de los pantalones largos. ¿Cómo? Todo un acontecimiento para un Claro. niño. Mi viejo siempre me cuenta eso, de tener los pantalones largos los primeros. Sí. La transición. Socialmente significa la madurez.
Este chico a los 17 se recibe de docente. Así que... Y qué cara de contento aparte, ¿no? Está con una risa. Anda con el canotier. El canotier, el sombrero que nosotros llamamos rancho, en realidad canotier de canoero. Lo usan los franceses para los barcos. Cuando ustedes vean las películas de 1900, van a ver toda esa cuestión de la Belle Époque, que tanto los hombres como las mujeres usan este sombrero de paja grueso que se llama canotier. Canotier significa canoa, canoero. Y acá nosotros lo designamos con rancho. Es muy buena foto, muy buena imagen. Vamos a la otra. Enfrente al museo, la otra montañita, maravillosa. Yo les muestro todo esto porque les puede dar mucha idea. Una vez que se inaugura la Fuente de los Españoles, encargan a Guido, el hermano del arquitecto, que es un gran pintor, un pintorazo, lo pueden ver en el Castañino. Este es Alfredo Guido, que junto con Vicandi, otro ceramista de primer nivel, a nivel nacional, le encargan que haga como un contrapunto con la cuestión española. La cuestión española había sido donada esa fuente, plata donada por los españoles, en conmemoración a un centenario que no lo tiene Rosario, porque no es una ciudad que fue fundada, pero había que buscarle la vuelta para el 25, y en el 25 decidieron que eran los 200 años del centenario de Rosario, entonces juntaron plata los españoles, y a través de García, el dueño de La Favorita, antes que cierre Falabella, los invito a que vayan a ver el jarrón que Talavera es la reina, porque le hizo la fuente. Vayan a ver el jarrón en la escalera que le regala García Hermano. Ya lo van a ver. Vayan a Falabella, es un lío ahora porque en junio cierra, pero si lo pueden ver, sería fantástico. ¿Y qué pasó? En contraposición a eso, un contrapunto, le dicen a Alfredo Guido y a José de Vicandi que hagan algo americano. Vamos a hacer un contrapunto entre lo español y lo americano. Entonces, este templete, cuando vayan al Museo de la Ciudad, se cruzan, ahí nomás, están en el Rosedal, y van a ver que tiene urnas santamarianas, o sea, del norte argentino, urnas nativas, y pájaros del paraíso, aves del paraíso, toda una simbología muy americana. Pero no se queda contento con eso, sino que hay dos bancos muy grandes cerca de la Fuente de los Españoles que tienen retazos del Martín Fierro. Entonces hay coplas del Martín Fierro, qué sé yo. Pero en los azulejos chicos está la Pasionaria, el Burucuyá. Y hay pequeñas aves que son el chiquitito de pico largo que anda por todos lados, picaflor. Es increíble, increíble. Entonces, el que no conoce pasa desapercibido, pero para el que empieza a gustarle todas esas cuestiones, va a ver que desde el banco, sentado del banco americano, y bien argentino, bien criollazo, como era la época, en el año 30 se apelaba mucho a eso, está en la estrofa del Martín Fierro y se ve la Fuente de los Españoles. Hoy lamentablemente se ve muy poco porque está hecho un desastre. O sea que los invito a que lo vayan a ver. Esto es del 32 aproximadamente. Arte rústico. Está detrás del Rosedal. Acá está el laguito, el pequeño laguito del Rosedal con el puentecito. Hay una gran pérgola. Y detrás está el primer kiosco del fotógrafo Tinirello. Tinirello eran los fotógrafos del Parque Independencia, una saga maravillosa. Si quieren hablar con Eduardo, que es mi compañero, el del archivo fotográfico, para hablar sobre Tinirello, y si tienen alguna idea de algo, lo pueden charlar. Pero esto es arte rústico y está hecho por Colombo. Colombo fue uno de los primeros, fue un artesano italiano
que hacía todo este tipo de arte. Yo ya se los comenté antes con uno de los puentes del laguito originario, que estaba hecho con todo esto grutesco. En realidad se llaman grutesco, pero nosotros le hemos encontrado también la vuelta para decir arte rústico, porque los italianos también lo denominan de las dos maneras. Entonces, este trabajo de semitronco, de tablones, y acá dice el estudio fotográfico, dice fotografía, era muy famoso en el Parque de la Independencia. Había muchísimos elementos de esto. Les quiero, no me quiero extender mucho, pero si ustedes quieren ver algo de arte rústico muy popular, vayan a un patio viejo de cualquier casa y van a ver esas macetas que semejan troncos. Ahí tienen, eso es arte rústico. Sigamos. Arte rústico, una canasta. Y esto está bueno porque esto está justo por Boulevard Oroño, el laguito y el puente, que también es mano y obra del diseño de Ernesto Aravena. Ernesto Aravena no solamente hace hacer las columnatas, sino que ya le cambian a un estilo más afrancesado, si se quiere, estos puentes, y ya cambia el sentido de lo que era originalmente esta zona. Fíjense que los sauces criollos originarios fueron cambiados por las palmeras, que son palmeras de Leina Canaria, son las que tenemos delante del museo, las increíbles. Fénix canariensis, sí, las conocen. Exactamente. La Fénix canariensis tiene una historia bastante piola porque dicen, todavía no lo encontré, pero dicen, y es voz populi en Boulevard Oroño, que un español de mucho dinero las hizo traer por primera vez a Boulevard Oroño. Claro que en Boulevard Oroño hay una mixtura muy generosa de palmeras, porque están las coquitos, por acá está la butia yatay también, qué sé yo, hay muchísimas palmeras en el Parque de la Independencia. Es más, detrás de nuestro museo y detrás de lo que son los viveros de Parque y Paseo, hay una zona donde se plantaron hace unos 30 años, yo recién había empezado a laburar en el museo, se habían plantado las palmeras, todo ese tipo de palmeras, ¿no? Una mixtura de palmeras. Pero la Fénix canariensis, como decís vos, Claudia, las primeras están delante en galería, delante del Museo de la Ciudad, fueron plantadas en 1910. Nosotros tenemos la foto de cuando eran más bajas que yo, con Ernesto Aravena. Es maravillosa esa foto. Vamos a otra. Esto estaba en el PowerPoint, se lo muestro nomás porque nosotros al hacer la foto de cotejo, cuando hacemos las visitas guiadas, llevamos hasta El Salvador, porque creemos que El Salvador también es una parte importante al lado, aledaña al Parque Independencia. Entonces lo que mostramos es esta imagen de la calle central del Salvador y en 1900. Seguía la otra y vemos. Esto era un día de difuntos muertos, hablando de sociabilidad. Acá lo tienen. Todos iban al cementerio. Fue una costumbre que duró muchísimos años, hasta los años 30, 40 y 50 también. Esto era un jolgorio. El Día de los Muertos era un jolgorio en los cementerios, en todos los cementerios. Así que bueno, pasemos la foto. Bueno, esto es el museo hoy. Está claro que acá están las palmeras, en la foto de abajo. Son tan altas ahora que han superado holgadamente la techumbre de lo que es el museo. Y por arriba, el carrito nuestro del Parque Explorado, yo lo hice restaurar, es un carrito de reparto de almacén de 1950, que estaba muy deteriorado cuando nos donaron todo un almacén, que la fuimos a recuperar en 1992, ese carrito estaba ahí. Entonces a mí se me ocurrió la idea de, hace unos 5 o 6 años, de llevarlo y lo hice restaurar. Y ese es el símbolo del Parque Explorado.
cuando ustedes ven ese carrito que dice Parque Explorado y estamos nosotros en la calle recreativa, se pueden asomar tranquilamente, acercarse, le abren el carrito y van a encontrar un montón de fotos. Sin embargo, hay fotos explicativas y fotos de todo lo que ustedes quieran sobre el Parque de la Independencia. Sigamos. Bueno, esto es lo que hacemos. El carrito, gente, compañeros, pasantes nuestros, trabajando, laburando, son profesionales las compañeras, las que nosotros tenemos, y entonces explican de mil maravillas la historia del parque. Pero esta historia es buena con la imagen y cotejando, ¿no? Porque uno ve la imagen de hace 100 años y ve el paisaje cultural ahora como ha variado, como ha cambiado. Entonces es muy significativo esto. Así que bueno, creo que esta es la última, ¿no, Claudia? Sí, sí, es la última. La última diapo. Bueno, ¿Compartir? no sé si hay alguna, sí, ya está. No sé si hay alguna pregunta, chicos y chicas. Si hay algo que les interesa saber, si les sirvió de algo para tu laburo con respecto a lo que es poner en valor el patio del museo. Yo siempre digo que ese patio, más allá de los paredones, uno sale y se encuentra con el Parque Independencia. No es un patio interior de un departamento donde uno tiene 2 macetas con 2 cactus y se terminó el paisaje. No, esto es una continua. Por lo tanto, tiene que ser un continuo. Yo pienso que sí, tiene que ser un continuo, ¿no? Especialmente para ustedes que hacen un estudio de eso, ¿no? Más allá de que el público pueda interpretar y estar y trabajar y ellos resignificarlo constantemente, pero siempre tiene que tener digamos, un punto de partida, como cualquier paisaje, ¿no? Y no sé si esto le ha servido, si hay alguna pregunta, y si no, ya estamos. No sé, Claudia, si a vos... ¿Quieren preguntar algo, chicos? Aprovechen. Bueno, entonces... Yo te hago una pregunta ahora, ya que lo... Cuando hacen este recorrido, cuando es la época presencial, ¿no? De ese parque explorado, arrancan desde el museo, ¿no? Sí. O sea, el museo es el espacio donde se encuentran sí. Y después de ahí van recorriendo. ¿Cómo? Sí, para nosotros es muy importante destacar que el museo, nosotros pertenecemos a un barrio, ese museo pertenece a un barrio. Y ese barrio para nosotros es el Parque de la Independencia. Por lo tanto, es muy importante nosotros mostrar nuestra casa, nuestro patio trasero y nuestro jardín exterior, con sus estatuas, con sus esculturas francesas, con sus elementos que son tan interesantes, tan importantes. De ahí partimos y hacemos distintos recorridos. Hay un recorrido que se llega hasta el cementerio, y hay otro recorrido que ahora se va a hacer. Lo que pasa es que la pandemia a nosotros nos embromó bastante, pero nosotros estuvimos haciendo recorridos para el Día de la Mujer también. Hay mujeres muy importantes que dejaron su impronta en el Parque de la Independencia. Después tenemos avistaje de aves, alguna vez hemos tenido, árboles con historia, estatuarias, instituciones. O sea que son temáticos, digamos, esos recorridos. Sí, sí, y estamos buscando ahora con nuestras compañeras, como yo estoy alejado, nosotros estamos buscando, por ejemplo, a ver, les cuento esto, todavía no se pudo hacer porque estaba la calle recreativa estaba anulada. Ahora creo que se abre, pero bueno, no sé cuántos días. Y nosotros vamos a hacer ahora, por este mes era el mes del animal, entonces, qué sé yo, mostrar la estatuita del perro al fondo del laguito. Nos pareció más piola trabajar con el tema del hipódromo.
trabajamos con el hipódromo, vamos a trabajar con el hipódromo, nuestras compañeras, y consiguieron salirse del Parque Independencia y que una señora nos abra el estudio y hablar de cómo se cuidan los caballos, cómo es un barrio, pasando el 27 de febrero, lo es Estut, así que es un barrio. O cómo se trataba también la exposición ganadera, de enfrente. Pero en este caso era el hipódromo. Pero bueno, todo está cortado. Nuestras compañeras fueron maravillosas. Y la otra vez hicimos algo que fue increíble. Melissa es una compañera que es de turismo y trajo voluntarios de turismo. Convocamos a los voluntarios de turismo, se anotaron y íbamos caminando y cada posta la trabajaba una persona, un alumno de turismo. O sea que estuvo muy piola. Alguna vez, si esto se abre y se va a la pandemia, yo siempre pensé que trabajar con ustedes, con la Escuela de Paisajismo, y trabajar en serio, ya hacer un convenio o hacer un voluntariado en el cual, bueno, a ver, veamos. Una pasantía, por ejemplo, eso. Sí, una pasantía o un voluntariado para hacer una visita guiada, que sea por el Parque Claro. Independencia. A ver, hacemos posta y una o dos personas se ponen en esa posta y vamos caminando, la gente va, habla, charla, dialoga y ustedes muestran imágenes. Nosotros tenemos imágenes en los archivos increíbles del Parque de Independencia, de las Sí, es muy, arboledas. De las arboledas Sí, ni me hablar. pareció muy interesante cuando planteabas que la gente preguntaba por la historia de los árboles y se interioriza como que se queda prendido con eso, más allá de toda la historia que puede verse según la temática, porque es algo muy importante, o sea, nos trasciende, o sea, el árbol que uno se haya plantado nos trasciende a todos nosotros y va a quedar o lo ideal sería, ¿no? Que quede para nuestros hijos y así, pues perdura en el tiempo. Y ha pasado. Genera mucho interés. Árboles centenarios, digamos, todavía más de 100 años. Más de 100 años y aparte con esta historia de que yo les comenté que para mí es importantísima, que lo plantó el pueblo de Rosario. Los niños de la escuela primaria plantaron la mayoría de los árboles. Después se siguió plantando, por supuesto, después interviene el ingeniero agrónomo y el ingeniero todo. Pero ¿qué pasa? Esto es importante, incluso recuerdo, a partir de lo que vos decís, es que por el Día de la Memoria, nosotros plantamos un árbol en el Parque de Independencia. Había que plantar un árbol nativo, creo, y una compañera mía, yo no estaba, porque no puedo estar, desde marzo del año pasado que estoy guardado, tengo que trabajar a través de esto. Pero se habló de árbol. Y cuando ando con Lidia, qué sé yo, salimos al museo y empiezo a hablar con la gente, con el ñangapirí, hay ñangapirí, qué sé yo, si están en fruto y da la coincidencia, que le damos fruto a todos ñangapirí, antes que los vengan la colectividad paraguaya, los paraguayos lo conocen mucho y se lo llevan para hacer dulce, y se lo llevan. Entonces yo siempre me estoy peleando con las mujeres cuando salgo al museo, che, déjame un poco de ñangapirí a mí, porque, bueno, es riquísimo. Entonces tenemos dos montecitos en Ñangapirí, delante del museo, está piola, qué sé yo, loco, todas esas cuestiones que nosotros podamos laburar con la gente, y con Lidia, qué sé yo, cuando hablamos de las casuarinas, ay, qué lindo pino, no es un pino, señora, no son coníferas, las casuarinas no son coníferas, qué sé yo. Y cruzamos y acá está, y le sacamos una hoja, y mire esto, y Lidia le comenta esto y lo otro, y los rosarios, y esto. Está bueno, está bueno. Es muy lindo, porque aparte la gente se engancha mucho con el tema de las plantas y es realmente un patrimonio paisajístico. Todo eso. Los árboles ahora los árboles históricos están considerados como monumentos. Claro. Monumentos. Y yo siempre, ahora no sé si me está escuchando una chica que es investigadora de Buenos Aires, está haciendo un trabajo para una universidad, se recibe ya y eligió, entre tantas cosas, eligió el Parque Explorado. Bueno, le dijeron en Buenos Aires, qué bueno que saliste de Buenos Aires, que buscaste una cosa rara. Y decíamos con ella que qué importante que es tener referencia, por más que ya
haya sido actualizada muchas veces, siempre tenés que tener referencia a la Carta de Florencia. Claro. Uno Sí. tiene que tener referencia de lo que es el ICOMOS, de lo que fue la Carta de Florencia, porque en ese momento se pensó lo que es un jardín histórico. Exacto. Uno puede mejorar esa idea, pero el sustrato, la base, hay que tener. Claro. Incluso para los proyectos del museo, para los proyectos de jardines, para los proyectos de cosas, siempre hay que tener esa cuestión, ¿viste? Porque a nosotros estamos inmersos dentro de un gran jardín, que es el jardín del Parque de la Independencia. Bueno, gente, si no hay más preguntas, listo. Espero que les haya servido y bueno. A ver, vos Una tenés... consulta más de chusma, pero a colación de esto que... Vos, Juan, siempre de última. Tirala. Es que soy lento, soy muy lenteja. No soy lenteja, para nada. Dale. No, era a colación de esto que decían de bueno, de los recorridos en los que se habla o se interioriza la gente sobre la historia del arbolado, del parque, con respecto a la idea que hubo en un momento de que fuese un jardín botánico. ¿Hubo propuestas de reflotar eso, digamos, al menos de agregar cartelería? No. La Escuela de Aprendices Jardineros es la primera escuela del Parque de la Independencia. Hay muchas escuelas en el Parque de la Independencia, parece mentira. Hay un escrito, hicimos un escrito hace años sobre el Parque de la Independencia como ámbito educativo. Pero nosotros decíamos que a los alumnos se lo entrenaba no solamente para cuidar las especies arbóreas y de plantas, sino también cuidar los almácigos. Bueno, había que producir, tenían que estar. Pero también dicen las memorias que había un jardín botánico. Posiblemente algo de jardín botánico haya habido, porque incluso Lamas, Luis Lama, el intendente, decía que para la educación pública de ese momento, él iba a hacer un tramway es un tranvía tirado por caballo, desde el jardín botánico, que éramos nosotros, hasta el primer zoológico. El primer zoológico, tomado como una institución civilizadora, en esa época, estaba donde hoy está la niña desnuda y tirada. Ese era el primer jardín botánico, o el jardín zoológico. Tenía muchas jaulas, tenemos fotos, etcétera, etcétera, pocos animales, pero había. Y Luis Lama creía que los alumnos tenían que pasar por el zoológico y luego por el jardín botánico. Incluso estaba abierto tal día y tal día la escuela de aprendices jardineros para los niños de la escuela primaria, y para el público general tenía que cobrar. Había un pequeño dinero para cobrar. Pero, a ver, el jardín botánico yo nunca tuve foto de sentir que eso era un jardín botánico. Posiblemente en el pequeño invernadero, donde había un castillo de arte rústico, con una gran fuente inmensa, donde había camalotes y donde había plantas acuáticas, posiblemente ahí lo habían constituido como un jardín botánico, pero yo nunca vi. Es más, cuando yo llegué al museo, que estoy hablando hace muchos años, estaba eso, lo que yo te estoy contando, pero ya las plantas eran plantas muy conocidas por nosotros. No era un jardín botánico que vos decís, bueno, mirá, acá tenés plantas carnívoras, ¿viste? ¿Qué sé yo? O tenés esto, o tenés una sección de este tipo de plantas. No lo vi. Pero las historias cuentan de sí. Los escritos cuentan de sí. No sé si sirvió de algo. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, listo. Cualquier momento lo espero cuando se abra esto o cuando haya